Existen historias antiguas que no han sido olvidadas, sino borradas, no por accidente, sino por intención, por las manos de reyes, generales y escribas que sabían que ciertos acontecimientos no podían sobrevivir al tiempo sin manchar la propia gloria del imperio. Y entre todas las verdades que el Oriente Antiguo intentó esconder, ninguna es tan sombría como el destino de las mujeres capturadas por los asirios, un destino tan cruel que ni las leyendas osaron describirlo por completo. Hoy vas a caminar por el polvo de estas tierras y entender lo que realmente sucedía cuando el ejército más temido de la antigüedad tomaba una ciudad y llevaba a sus mujeres como despojos vivos de guerra. Antes de seguir, si aprecias historias que el tiempo intentó enterrar, considera suscribirte al canal. Esto ayuda a mantener vivas narrativas que de otra forma continuarían soterradas bajo siglos de silencio. Ahora, deja que te lleve al inicio de todo. El sol aún no ha nacido cuando los primeros signos del ataque comienzan a surgir. El cielo es apenas una franja pálida de gris sobre las murallas agrietadas, y el viento que atraviesa los campos secos trae el olor fuerte de humo, no de incendio reciente, sino de destrucción anunciada. La ciudad conquistada no grita, ella murmura. Hay un silencio extraño, quebrado por sonidos distantes, como piedras rodando o puertas siendo arrancadas de sus bisagras. Es el sonido que siempre acompaña la llegada de los asirios, el ejército que no marchaba para derrotar, marchaba para dominar. El polvo fino se levanta bajo cada paso de los soldados. Ellos avanzan como si el suelo ya les perteneciera, como si nada allí fuese nuevo para ellos. Las lanzas largas reflejan la luz tímida del amanecer, y los yelmos puntiagudos crean sombras alargadas que parecen garras de algún animal gigantesco. A cada calle atravesada dejan atrás el mismo rastro: paredes marcadas, puertas abiertas a la fuerza, objetos rotos y un silencio pesado demasiado para una ciudad entera que, pocas horas antes, aún estaba viva. Y entonces ves las primeras figuras femeninas surgir, no corriendo, no luchando, sino siendo empujadas lentamente fuera de las casas. Son madres, jóvenes, ancianas, todas con los brazos erguidos, algunas cargando niños que lloran sin entender lo que está sucediendo. Los soldados no gritan, no explican, no negocian. Ellos apenas apuntan y se paran. Mujeres de un lado, hombres, los pocos que sobrevivieron al ataque inicial, del otro, y en medio de ese proceso frío y metódico, comienzas a entender que nada de aquello es improvisado. Forma parte de una estructura, parte de una costumbre, parte de algo que es tan antiguo como la propia Asiria. Una joven intenta sujetar la mano de la madre, pero uno de los soldados tira de su brazo con fuerza suficiente para hacerla tropezar. Ella se levanta rápido, incluso temblando, porque sabe que no puede mostrar fragilidad. La madre, impotente, observa mientras la hija es empujada junto a las otras. La mirada de ella se llena de lágrimas, pero permanece presa al suelo. Tal vez por miedo, tal vez por vergüenza, tal vez porque, en aquel momento, cualquier esperanza parece pesada demasiado. Percibes, poco a poco, que esas mujeres no están apenas siendo capturadas. Están siendo clasificadas, miradas rápidas, manos firmes, tiros de voz cortos entre los soldados. Una evaluación cruel y silenciosa. ¿Quién parece saludable? ¿Quién parece joven? ¿Quién parece fuerte suficiente? ¿Quién parece útil? ¿Quién parece vulnerable demasiado para sobrevivir al camino hasta Nínive? Cada detalle importa, cada movimiento es observado, cada mujer es medida como si fuese parte de algún inventario vivo que será transportado para tierras distantes. Y mientras el sol por fin rompe en el horizonte, iluminando el contorno de las murallas destruidas, entiendes por qué esas historias nunca fueron escritas, porque la crueldad que sucedía allí no era vista como brutalidad,
Era vista como parte del orden natural de las conquistas asirias. Era el precio de la victoria. Era el destino de quien estaba del lado errado de la lanza. El aire caliente comienza a circular entre las ruinas, levantando más polvo, y el olor de humo se mezcla al olor de miedo. Las mujeres son alineadas y empujadas fuera de la ciudad, bajo la mirada de soldados que no demuestran odio, apenas obediencia. Y es en esa mezcla de polvo, silencio y pasos arrastrados que la verdad comienza a revelarse. Para los asirios, capturar una ciudad no significaba apenas tomar su territorio, significaba tomar a sus mujeres y decidir el destino de ellas, un destino que raramente dejaba sobrevivientes ilesas. Antes de entender el destino de aquellas mujeres que eran empujadas fuera de la ciudad al nacer del sol, necesitas comprender quiénes eran los hombres que las llevaban, porque nada de lo que sucedía después hacía sentido sin conocer la naturaleza de la máquina que las capturaba. El ejército asirio no era apenas numeroso, era proyectado, entrenado y moldeado para destruir cualquier forma de resistencia, física o emocional. Ellos no luchaban apenas para conquistar territorios, sino para apagar identidades, sofocar culturas y quebrar la voluntad de cualquier pueblo que osase oponerse al trono de Nínive. Y eso incluía, inevitablemente, el destino de las mujeres sobrevivientes. Los asirios entendían algo que pocas civilizaciones de la época comprendían plenamente. La guerra no se ganaba apenas en el campo de batalla, sino en lo que sucedía después. Un pueblo vencido y destruido podría reorganizarse. Un pueblo quebrado psicológicamente jamás volvería a erguir una rebelión. Fue esa lógica fría y calculada que moldeó el comportamiento militar de ellos. Una mentalidad que transformaba cada ciudad derrotada en un ejemplo vivo. Un mensaje sangriento enviado a las próximas que osasen resistir. Ellos avanzaban como si fuesen parte de un engranaje. No había improviso, no había vacilación. Las formaciones eran tan precisas que parecía que cada soldado había entrenado la vida entera para aquel exacto momento. Y, de cierta forma, tenían mismo. Desde muy jóvenes, eran expuestos a entrenos físicos arduos, marchas interminables, combates simulados y prácticas que hoy serían vistas como tortura psicológica. Todo eso para garantizar que, en el campo de batalla, no hubiese espacio para la humanidad, apenas para la obediencia absoluta. La fama de ellos atravesó fronteras mucho antes de las primeras ciudades caer. Mensajeros que sobrevivieron a ataques pocos y traumatizados hablaban de soldados capaces de escalar murallas con ganchos de hierro, mientras arqueros avanzaban sin retroceder, incluso debajo de lluvia de flechas. Hablaban también de una crueldad calculada, que iba más allá de la simple brutalidad física. Los asirios sabían cuándo atacar, cómo atacar, a quién perdonar y principalmente a quién capturar. Y entre todos los blancos posibles, las mujeres cargaban un significado estratégico. Para los asirios, ellas no eran apenas sobrevivientes, eran símbolos de victoria, de dominio, de poder. Y por encima de todo, de humillación de los vencidos. Cuando una ciudad sabía que los asirios estaban llegando, no era apenas la población masculina que temía por las vidas. Las mujeres temían por los destinos, porque el ejército tenía el hábito de registrar en murales, relieves e inscripciones sus principales conquistas. Ciudades destruidas, reyes derrotados, territorios tomados. Pero sobre las mujeres capturadas, casi nada era dicho. El silencio no era coincidencia, era política, era control. Los generales comandaban cada ataque con frialdad, sabían exactamente cómo quebrar las murallas físicas y enseguida quebrar las murallas emocionales de los sobrevivientes.
Separaban a los prisioneros de acuerdo con categorías claras, como si estuviesen administrando un imperio de números y no un mundo de vidas humanas. Jóvenes de un lado, niños de otro, mujeres en un tercer grupo, aquel que merecía evaluación individual. Pero había algo aún más perturbador. Los soldados no escogían a las mujeres al azar, no escogían por belleza ni por fragilidad, escogían por utilidad. Los asirios sabían, antes incluso de entrar en la ciudad, lo que buscaban. Mujeres capaces de trabajar, mujeres capaces de servir, mujeres jóvenes lo suficiente para ser moldeadas por el imperio, mujeres que, a los ojos de ellos, aún podrían ser reutilizadas. Y eran justamente esas que eran llevadas con más cuidado, no con pasión, sino cálculo. Y es así que pasas a entender la lógica cruel por detrás de todo. Para el imperio asirio, cada prisionera representaba una pieza en una estrategia mayor, un engranaje de la máquina política que sustentaba la capital. No eran individuos, eran consecuencias de una victoria que necesitaba ser exhibida. Y esa percepción distorsionada, donde vidas eran reducidas a funciones, es lo que define todo el destino de ellas. Cuando el aire caliente de aquella mañana comenzaba a subir sobre las calles destruidas, las mujeres ya estaban organizadas en filas improvisadas. Los soldados asirios caminaban entre ellas de la misma forma que caminarían entre equipos militares o cargamentos de suministros, con precisión, con objetividad y con la certeza de que aquello formaba parte del orden natural de las guerras que ellos vencían. El sol surgía lentamente en el horizonte, iluminando la devastación y proyectando sombras largas sobre las prisioneras. Y en ese contraste de luz y ruina se hacía evidente que el destino de aquellas mujeres no era una consecuencia inesperada de la guerra asiria. Era un componente fundamental de su funcionamiento. Era así que el imperio crecía. Era así que el imperio dominaba. Y era así que vidas enteras eran arrancadas de su propio futuro, antes incluso de comenzar a caminar para lejos de casa. Pero entender quiénes eran los asirios no es suficiente para comprender el destino de aquellas mujeres. Para eso es preciso volver para el momento exacto de la captura, aquel instante donde todo cambia, cuando la guerra termina para los soldados, pero apenas comienza para las prisioneras. El campo de batalla ya está silencioso, las murallas ya están partidas, el fuego ya consumió lo que tenía que consumir. Es allí, en el polvo caliente que sube de las calles destruidas, que el proceso realmente comienza. No con gritos, sino con un análisis frío, metódico, casi administrativo, hecho por hombres que ya habían decidido el destino de ellas antes incluso de entrar en la ciudad. La separación era siempre el primer paso. Mientras los últimos focos de combate aún morían al fondo, grupos de soldados recorrían las casas derrumbadas, sujetando mujeres por los brazos, retirándolas de sus escondites improvisados, sótanos, depósitos de granos, detrás de cortinas pesadas o bajo estructuras que se derrumbaron parcialmente. Y no había resistencia capaz de detenerlos, porque resistencia en aquel momento ya no significaba supervivencia. A cada mujer encontrada, otras dos eran empujadas fuera de sus puertas, tropezando en escombros, intentando mantener juntas a los niños que cargaban o amparando a parientes más viejas que mal conseguían andar. Los soldados no demostraban prisa. No era caos, era rutina. El rostro de ellos permanecía neutro, como si estuviesen evaluando mercancías o inventario. La frialdad era tan nítida que, para algunas mujeres, parecer indiferente era más aterrorizante que la violencia, porque significaba que nada que hiciesen cambiaría lo que estaba a punto de suceder. Las primeras filas eran siempre formadas por las más jóvenes. No era una preferencia, era una orden. Ellas eran jaladas para el frente del grupo con movimientos rápidos. Los soldados examinaban el estado físico de ellas.
postura, resistencia al caminar, reacción al toque, señales de flaqueza, señales de enfermedad. A veces, la mirada de un oficial era suficiente para definir si una joven continuaría viva o sería dejada atrás, y quedar atrás, bajo dominio asirio, raramente significaba ser perdonada. Las mujeres de mediana edad eran alineadas luego después. Ellas eran útiles en otros sectores del imperio: trabajo doméstico, manufactura, transporte de cargas. Serían forzadas a servir en los alrededores de Nínive o de otras ciudades secundarias, locales donde el imperio exigía manos fuertes, pero no necesariamente jóvenes. Las más viejas, esas raramente continuaban en la fila. Algunas eran ignoradas, como si fuesen invisibles. Otras eran removidas de la fila y dejadas a la deriva. Algunas lloraban, otras apenas bajaban la cabeza, entendiendo que el destino de ellas sería decidido por el azar o por la misericordia de alguien que no tenía obligación de ofrecerla. El silencio era el segundo paso. Después de la separación inicial, los soldados comenzaban a organizar las filas con gestos cortos, apuntando, empujando, reorganizando. No había explicaciones, no había traducciones, no había órdenes verbales. Era como si cualquier palabra dicha allí pudiese quebrar una estructura invisible que sustentaba la disciplina de aquel proceso. Las prisioneras oían apenas respiraciones, pasos, el atrito de las armaduras y el sonido ocasional de alguien cayendo, sea por miedo, sea por extenuación. La marcación era el tercer paso. Algunas mujeres recibían pequeños trazos hechos con carbón en el brazo. Otras recibían marcas de cuerdas amarradas en los pulsos, y algunas eran simplemente posicionadas en grupos específicos sin recibir marca alguna, lo que muchas veces era aún peor. Los símbolos, las marcaciones y las cuerdas indicaban funciones, destinos, necesidades logísticas. Pero la ausencia de ellos indicaba algo más grave: inutilidad, riesgo o una condición que los asirios no tenían interés en transportar hasta Nínive. Una madre intenta jalar a la hija para cerca de sí, pero uno de los soldados empuja a la joven para el frente con un movimiento firme. La madre cae de rodillas, pero no grita, tal vez por miedo, tal vez por saber que cualquier reacción podría colocar a ambas en peligro. La joven permanece inmóvil, con los ojos bajos, y por un instante percibes que para ella lo peor no es ser llevada, es ser separada. Pocos momentos después, otra joven intenta esconderse detrás de un grupo mayor. No percibe que fue vista hasta sentir una mano fuerte sujetar su hombro. Ella se congela, su cuerpo tiembla. El soldado no grita, no jala con brutalidad, apenas la conduce para el punto exacto donde debería estar. Para los asirios, resistencia era irrelevante. El imperio ya había decidido. Todo lo que restaba para ella era obedecer. Cuando el sol sube más alto, exhibiendo toda la devastación de la ciudad, las filas ya están organizadas. Mujeres cansadas, inmóviles, sucias de polvo y lágrimas secas, aguardan el próximo paso, incluso sin saber cuál es. Niños lloran en el fondo del grupo. Algunas jóvenes se abrazan, otras permanecen completamente solas. Y en ese momento, antes incluso de la caminada hasta Nínive comenzar, el destino de ellas ya está casi sellado. Porque para los asirios, la captura no era apenas el fin de una guerra. Era el inicio de algo mucho más cruel, un proceso donde cada mujer se tornaba parte de un sistema que no veía personas, apenas consecuencias. La captura marcaba apenas el inicio. Para muchas de aquellas mujeres, el verdadero tormento comenzaba en el momento en que las filas se formaban y los soldados asirios daban el primer comando silencioso para seguir adelante. No había tiempo para despedidas, no había espacio para resistencia y,
Si la separación inicial ya había arrancado de ellas casi todo lo que tenían, lo que venía a seguir arrancaba lo que restaba: el aliento, las fuerzas, la identidad. Porque ser capturada era un destino terrible, pero ser obligada a caminar kilómetros bajo el sol ardiente de Mesopotamia, eso era una sentencia de supervivencia que pocas conseguían cumplir. La transición entre la destrucción de la ciudad y el inicio de la caminada era siempre abrupta. Los soldados colocaban las filas en movimiento con gestos cortos, nada más que un toque en la hombrera, un empujón leve o un ademán con el mentón. Ellos no necesitaban de gritos. La disciplina ya estaba instaurada. Las prisioneras, exhaustas y emocionalmente aplastadas, comenzaban a andar porque sabían que no había alternativa. Para donde quiera que mirasen, había lanzas. Para donde quiera que intentasen huir, había soldados. No existía dirección posible además de la carretera. El polvo se levantaba en nubes densas, cubriendo la piel, la boca, los cabellos, entrando en los ojos hasta crear una sensación de ceguera dolorosa. Los pies, aún descalzos o con sandalias prácticamente destruidas, raspaban contra piedras, espinas secas y bloques de barro quebrado, cada paso abriendo heridas que ardían con la mezcla de sudor y tierra caliente. La marcha comenzaba lenta, pero rápidamente se estabilizaba. Un ritmo cruel, rígido, imposible de quebrar. Quien no acompañaba, caía. Quien caía era arrastrada de vuelta para la posición o dejada atrás. Y quien quedaba atrás raramente levantaba de nuevo. Poco a poco, lo que parecía una caminada se transformaba en un proceso silencioso de selección natural. Las más jóvenes intentaban mantener el ritmo, incluso con las piernas trémulas. Las más viejas, cuando no soportaban, eran empujadas para el lado con la punta de la lanza, no con brutalidad excesiva, pero con la misma frialdad con que alguien mueve un objeto fuera del camino. Algunas intentaban levantar, apoyándose en las propias manos, pero el cuerpo no obedecía. Y el soldado seguía adelante, porque la orden no era matar, era continuar. El paisaje alrededor era desolador. Montañas distantes que parecían nunca aproximarse, campos secos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y un sol que quemaba la piel sin cualquier pena. A cada hora que pasaba, el calor aumentaba de tal forma que algunas mujeres desmayaban simplemente por extenuación. El sonido del cuerpo cayendo en el polvo era sofocado, casi mudo, y aún así, él resonaba como un recordatorio cruel para las que aún caminaban. Nadie puede parar. No era incomún ver madres intentando cargar hijos pequeños, los brazos temblando, el cuerpo vacilando. A veces, ellas sujetaban a los niños cerca demasiado del pecho, como si el simple toque pudiese protegerlos. Otras veces eran obligadas a soltar las manos pequeñas que insistían en escurrirse entre los dedos, porque la caminada exigía ambas manos libres para mantener el equilibrio. Y cuando el niño no conseguía acompañar, el destino era tan silencioso cuanto inevitable. En medio de la jornada, los soldados hacían pequeñas pausas, no para descanso, para reorganización. Verificaban quién aún conseguía andar, quién necesitaba ser movida de grupo, quién se había herido y estaba comenzando a atrasar la formación. Y durante esas pausas, las mujeres permanecían inmóviles, con la mirada perdida, la respiración pesada y el cuerpo curvado, como si hubiesen envejecido años en pocas horas. Algunas intentaban beber agua de charcos rasos dejados por lluvias antiguas, pero los soldados las apartaban. El agua del imperio era racionada, distribuida en intervalos específicos, y apenas la cantidad mínima para mantener la marcha viva era suministrada. Nada además de eso. Beber fuera de la orden era visto como insubordinación y punido con empujones, golpes leves o simplemente una mirada que recordaba que no había misericordia en aquel camino.
Con el pasar de los días, porque sí, la caminada hasta Nínive duraba días, algo aún más perturbador comenzaba a suceder. Las mujeres dejaban de mirar para atrás. El instinto de supervivencia hacía con que ellas fijasen los ojos al frente, en el suelo, en algo que pudiesen controlar. El próximo paso, y apenas eso. Un paso tras el otro, un ritmo que lastimaba, pero mantenía viva la única chance de llegar al destino final. Y cuando, a lo lejos, las murallas gigantescas de Nínive finalmente comenzaban a surgir, algunas mujeres lloraban, no de alivio, sino de miedo, porque llegaba el momento en que el destino de ellas dejaría de estar en las manos de la carretera y pasaría para las manos de la ciudad. Para los asirios, la caminada no era punción, era preparación, era test, era criba. Y cuando Nínive aparecía en el horizonte, no era el fin del sufrimiento, era el inicio del juicio. Cuando las murallas monumentales de Nínive finalmente surgían en el horizonte, la mayoría de las mujeres ya no sabía a ciencia cierta cuánto tiempo estaba caminando. La noción de días y noches se mezclaba en un único cansancio que atravesaba el cuerpo entero, una extenuación tan profunda que ni siquiera el miedo era capaz de vencerla completamente. Pero a medida que la ciudad crecía delante de ellas como un gigante adormecido, algo cambiaba en el aire, una sensación casi imperceptible de que lo peor aún no había sucedido. Y esa sensación, silenciosa y persistente, hacía con que algunos pasos se tornasen más vacilantes, como si los pies intentasen retroceder incluso sin permiso. La transición de la carretera para la capital no era súbita, sino gradual, como si el imperio hiciese cuestión de preparar el espíritu de las prisioneras para lo que vendría a seguir. Primero, aparecían los campos cultivados por los propios esclavos asirios, vastos, organizados, con hombres y mujeres inclinados bajo el sol, trabajando en silencio, vigilados por soldados inmóviles. Después, grandes depósitos de ladrillos, hornos de barro y pequeñas fortificaciones que se esparcían como cicatrices en torno de la ciudad. Todo allí exhalaba un orden rígido, una disciplina casi opresiva. Era un mundo construido sobre control, fuerza y miedo. Y entonces finalmente las murallas, altas, frías, inquebrantables, tan anchas que 2 carros podían atravesarlas lado a lado sin tocar en los bordes. Cuando las prisioneras pasaban bajo el portón principal, sentían el aire cambiar de temperatura, más frío, más pesado, como si la sombra de la ciudad tuviese vida propia. Los sonidos también cambiaban. El viento dejaba de soplar libre, sustituido por el eco distante de ruedas, pasos apresurados, animales empujados y el murmullo constante de millares de personas que vivían bajo el yugo asirio. Para quien llegaba allí por la primera vez, era como entrar en otro mundo, un mundo que no les pertenecía. Los soldados conducían a las mujeres para una plaza interna, donde otras filas de prisioneros de diferentes pueblos y diferentes guerras ya aguardaban. Había hombres amarrados, niños de mirada vacía, ancianos sentados en el suelo con expresiones resignadas. Y en otro rincón, un grupo de mujeres que ya había pasado por la misma caminada semanas antes. Era imposible no notar que algunas de ellas evitaban mirar para las recién llegadas, como si temiesen revivir su propia llegada. Otras observaban con un silencio pesado, como quien ya sabía exactamente lo que acontecería a seguir. Y entonces comenzaba el proceso más cruel de todos, la evaluación. Los asirios trataban la selección de las prisioneras como tratarían cualquier recurso valioso. Era metódico, lento, calculado. Oficiales caminaban entre las filas con tablas de registro en las manos, haciendo anotaciones, midiendo, observando detalles que nadie más percibiría. La fuerza de la mirada, la postura al quedar de pie,
la manera como reaccionaban al toque, la resistencia demostrada durante la marcha. Una joven que caminara firme hasta el final era vista como útil. Otra, que temblaba de miedo al ser examinada, era anotada con símbolos que indicaban fragilidad. No existía compasión en aquel proceso. Existía apenas función, utilidad, valor. Las prisioneras eran divididas en 3 grupos principales. El primero eran las jóvenes fuertes, saludables, de apariencia que agradaba a los oficiales. Estas eran enviadas directamente a sectores internos de la ciudad, lugares donde servirían como auxiliares, sirvientas o empleadas dentro de las residencias de personas influyentes. La vida de ellas sería dura, pero previsible. El segundo grupo eran las mujeres adultas, con edad suficiente para trabajar a un ritmo acelerado, pero no lo suficientemente jóvenes para ser llevadas al palacio. Estas eran dirigidas a las manufacturas, tejido, molienda de granos, cerámica, producción de ropa, organización de almacenes. Trabajarían horas sin descanso, dormirían en alojamientos colectivos y vivirían bajo vigilancia constante. El tercer grupo, sin embargo, era el más temido. Eran las mujeres que no encajaban en ninguno de los otros. Débiles, heridas, traumatizadas o simplemente difíciles de predecir. Estas eran enviadas a asentamientos distantes, muchas veces en regiones recién conquistadas, donde serían usadas como fuerza de trabajo y, al mismo tiempo, como elemento de control social de los pueblos locales. Era un agotamiento lento, una vida sin retorno. Durante la evaluación había silencio. Un silencio espeso, casi sofocante. Las mujeres intentaban mantener la postura, los ojos bajos, el cuerpo inmóvil. Algunas lloraban sin sonido, como si el propio miedo drenara cualquier energía que pudieran tener para reaccionar. Otras permanecían completamente estáticas, como si ya se hubieran abandonado a sí mismas antes incluso de la decisión final. Y cuando la selección terminaba, las filas se reorganizaban, caminos diferentes para destinos diferentes. La ciudad observaba desde lejos, indiferente. Para Nínive, aquello era apenas un día más, un lote más de prisioneras, un capítulo más en la máquina del imperio. Para las mujeres, sin embargo, aquel era el momento en que percibían algo devastador. Sobrevivir a la guerra y sobrevivir a la caminata no significaba sobrevivir al destino que la ciudad les reservaba, porque dentro de Nínive, cada elección hecha sobre ellas dejaba de ser humana y pasaba a ser imperial. Para cualquier mujer capturada, la llegada a Nínive no significaba seguridad, significaba juicio. El silencio pesado de la plaza, las miradas calculadas de los oficiales, las filas reorganizadas después de la evaluación, todo aquello existía para separar vidas, destinos y funciones, como si cada prisionera fuera una pieza de un engranaje gigantesco. Y antes de que cualquiera de ellas pudiera respirar, el imperio ya había decidido dónde pasarían los próximos años, o si sobrevivirían a los próximos meses. Porque dentro de Asiria no existían caminos suaves, existían apenas 3 destinos, y todos eran crueles a su propia manera. La transición entre la evaluación y la distribución final era casi imperceptible. Los soldados no anunciaban nada, no explicaban nada. Apenas movían los grupos con movimientos precisos, dirigiendo cada fila para un lado de la plaza. Uno para el palacio, otro para las manufacturas, otro para las caravanas que salían para regiones distantes. Y, mientras caminaban, las prisioneras percibían que no había cualquier espacio para elección. El destino era una línea trazada en el suelo, y cada una caminará por ella porque no había para dónde huir. El primer destino era el palacio. A primera vista podría parecer el menos terrible. Al fin y al cabo, estar dentro de las murallas internas significaba abrigo, comida y algún nivel de estabilidad.
pero esa impresión desaparecía en el instante en que las puertas se cerraban tras ellas. Las mujeres enviadas al palacio dejaban de existir como individuos. Pasaban a ser sombras útiles, entrenadas para servir en silencio absoluto. No hablaban sin permiso, no descansaban sin orden. No tenían futuro fuera de aquellos corredores largos, cuyas paredes guardaban más secretos de los que cualquier escrito asirio podría revelar. Servían a nobles, generales, sacerdotes, visitantes importantes, siempre vigiladas, siempre medidas. Vivir en el palacio no era vivir, era ser moldeada hasta que la propia identidad se disolviera dentro de la rutina impecable exigida por el imperio. El segundo destino eran las manufacturas, y para muchas ese era el camino más agotador. Las mujeres dirigidas para ese sector eran conducidas para grandes complejos construidos fuera del centro de la ciudad, donde centenares de prisioneros trabajaban como si fueran parte de una única máquina. El tejido nunca paraba. El sonido constante de líneas tiradas, hilos torcidos, ruedas girando, piedras moliendo granos, martillos golpeando contra arcilla. Todo eso formaba una melodía de sufrimiento continuo. El aire era caliente, sofocante, cargado con olor a sudor, polvo y aceite quemado. Ellas comenzaban antes del amanecer y terminaban tarde por la noche, con intervalos tan cortos que mal había tiempo para respirar. Los supervisores caminaban entre ellas con bastones largos, no para herir, sino para recordar. Raramente precisaban usar, la propia rutina ya era castigo suficiente. Y entonces había el tercer destino, el más temido, el más comentado en susurros entre las filas, aquel que hacía el corazón de algunas prisioneras fallar por un instante cuando oían el nombre. Los asentamientos distantes. Las mujeres enviadas para allá no volvían, no escribían, no eran mencionadas en los registros, desaparecían en los bordes del imperio. Esos asentamientos quedaban en regiones recién conquistadas o con gran resistencia interna. Allá, las mujeres servían como fuerza de trabajo y simultáneamente como instrumento de control social. Construían carreteras, cargaban provisiones, cuidaban de plantaciones que abastecían al ejército. Pero el aspecto más perturbador era otro. Ellas eran usadas como herramientas para diluir identidades culturales, mezclando pueblos vencidos con sangre asiria y así debilitando futuras rebeliones. No había vigilancia constante, porque no era preciso. El aislamiento era tan absoluto que ni siquiera la fuga ofrecía esperanza. Entre desiertos, montañas y tribus hostiles, huir significaba morir sola, lejos de todo y de todos. Y no obstante, había algo que tornaba esos tres destinos aún más crueles. Ellos eran permanentes, un paso definido por los oficiales en la plaza, un gesto rápido, un símbolo anotado en la tabla, y toda la vida de una mujer era dibujada delante de ella. No había apelación, no había segundo análisis, no había posibilidad de cambio. El imperio era tan vasto, tan organizado y tan frío, que cualquier voz individual se perdía entre sus engranajes. Y las mujeres percibían eso cuando caminaban para sus nuevos lugares dentro de Nínive. Percibían que no estaban yendo para un futuro, estaban yendo para una función. Y la función nunca liberaba, la función nunca perdonaba, la función nunca devolvía lo que había tomado. Así, mientras el sol se movía lentamente sobre las murallas de la ciudad, iluminando el inicio de sus nuevas vidas, cada mujer, a su modo, entendía la misma verdad. No era la guerra que había decidido todo. Era el orden, era la máquina, era el imperio. Y una vez encajada en él, no había retorno. Para algunas mujeres, el destino parecía, a primera vista, menos cruel. Cuando eran seleccionadas para servir en el palacio real, familiares,
o miembros de la propia ciudad podrían imaginar que ellas tendrían acceso a una vida más estable, tal vez más segura, tal vez menos brutal que aquella enfrentada en las manufacturas o en los asentamientos distantes. Pero esa percepción desaparecía en el instante en que los portones internos se cerraban tras ellas. Porque dentro de las murallas del palacio, la crueldad no era gritante, no era física, no era visible, era silenciosa. Y exactamente por eso era aún más devastadora. La transición entre la plaza de selección y el interior del palacio era un rito no declarado. Las prisioneras que serían enviadas para allá eran separadas en un grupo específico y conducidas por corredores estrechos, cuyas paredes altas parecían aproximarse conforme caminaban. Soldados marchaban al lado de ellas sin emitir sonido alguno. Y mientras avanzaban, percibían que por primera vez desde la captura no oían gritos, no oían pasos apresurados, no oían el caos de una ciudad viva. El palacio tenía otra acústica, un silencio espeso, casi ceremonial, que pesaba más que los gritos que venían del lado de fuera. Cuando atravesaban los portones secundarios, dejaban de ser prisioneras comunes para tornarse otra cosa: auxiliares, sirvientas, sombra de responsabilidades que pertenecían a personas de poder. Y era allí, en aquel primer contacto con el corredor principal, un corredor largo, donde la luz filtrada por ventanas altas creaba franjas claras que delineaban el suelo, que percibían lo que realmente significaba vivir en el corazón del imperio. El palacio no era construido para recibir, era construido para observar. Cada puerta, cada columna, cada nicho en las paredes parecía existir para testimoniar sin revelar. Ningún paso era dado sin ser percibido por alguien. Las prisioneras rápidamente aprendían que había ojos en todos los lugares, soldados inmóviles con lanzas apoyadas en el suelo, sirvientas antiguas que caminaban en silencio absoluto, escribas que surgían y desaparecían con tablas de registro en las manos, guardias disfrazados de asistentes. No era necesario amenazar. La vigilancia constante era el aviso. Y entonces comenzaba la rutina. Las mujeres que servían en el palacio se despertaban antes del amanecer, cuando la luz era apenas una sombra azulada sobre los corredores. El primer sonido que oían era el leve toque de una asta de madera golpeando en la piedra, señal de que era hora de levantar. No precisaban hablar, no precisaban preguntar. Caminaban en fila, siempre en fila, conducidas por una sirvienta más antigua que nunca levantaba la voz. No porque fuera gentil, sino porque la disciplina eliminaba la necesidad. Las tareas variaban conforme el día. Algunas limpiaban corredores interminables con paños ásperos que arañaban la piel. Otras cargaban jarros pesados de agua que escurrían por los brazos hasta empapar las ropas. Otras preparaban alimentos, cortando raíces duras con láminas gastadas hasta que los dedos quedaran doloridos. Y había aquellas que servían directamente en salas internas, las más silenciosas de todas, donde nobles, generales o altos oficiales circulaban en conversaciones bajas, acompañados de siervos y consejeros. En esos ambientes, el silencio era absoluto, y la presencia de las mujeres era invisible. Ellas se movían lentamente, siempre con la cabeza baja, siempre con pasos suaves, siempre evitando mirar directamente cualquier figura de autoridad. No podían demostrar emoción, no podían reaccionar a una orden dada con dureza, no podían dudar al entregar objetos, arreglar mesas, recoger mantos u organizar artefactos sagrados. El palacio no toleraba personalidad, no toleraba improvisación, no toleraba error. Y si acontecía que una de ellas fallara, derribar algo, atrasar una tarea, mostrar miedo de más, la punición no era física, sino social. Era removida de la función
y llevada para otras salas, donde quedaría aislada por días, realizando trabajos repetitivos que desgastaban el espíritu. No había violencia visible, no había gritos, no había marcas, pero la exclusión silenciosa era tan dolorosa como cualquier golpe, porque significaba perder lo poco de estabilidad que había sido conquistada. Lo más perturbador, sin embargo, no era el trabajo, era el borramiento. Las mujeres que servían en el palacio dejaban de ser reconocidas como individuos. Sus nombres raramente eran registrados. Sus rostros desaparecían en la rutina. Sus historias se diluían en la estructura. Muchas llegaban a la capital con recuerdos vivos de sus ciudades, de sus familias, de sus miedos. Pero con el tiempo, esos recuerdos se tornaban distantes, como si pertenecieran a otra persona. La disciplina, el silencio y la constante vigilancia apagaban cada trazo de identidad, no de una vez, sino lentamente, como un dibujo antiguo siendo gastado por el viento. Y el palacio tenía éxito en eso porque era implacable, pero sutil. A los ojos del imperio, aquellas mujeres no eran prisioneras, eran herramientas, y herramientas no tienen historia, no tienen pasado, no tienen futuro. Y es en ese silencio habitual, en ese trabajo ininterrumpido, en esa presencia invisible, que el espectador comienza a entender el lado más cruel del palacio asirio. Él no precisaba matar para destruir, bastaba absorber, bastaba moldear, bastaba transformar vidas enteras en sombras obedientes de un poder que jamás descansaba. Pero incluso dentro del palacio, incluso dentro de una estructura que parecía hecha para apagar cualquier fragmento de identidad, había algo que ni los asirios conseguían controlar completamente: la resistencia silenciosa. No una rebelión, no una fuga imposible, no un enfrentamiento abierto, sino una resistencia hecha de gestos pequeños, casi invisibles, que permitían que algunas mujeres mantuvieran viva la parte de sí que el imperio intentaba aplastar. Y para entender ese lado oculto, es preciso mirar más allá de las paredes, más allá de las tareas y más allá de la disciplina. Es preciso ver la vida interna de aquellas que sobrevivieron no apenas al cuerpo de la guerra, sino al espíritu de ella. La transición entre la rutina exhaustiva y esos momentos de resistencia era tan sutil que para un observador distraído parecería inexistente. Las mujeres servían, limpiaban, cargaban, organizaban, y a los ojos del palacio estaban completamente absorbidas por la función. Pero había instantes, breves, silenciosos, intencionales, donde algo diferente acontecía. Un intercambio de mirada, un movimiento de mano, un objeto dejado discretamente en una estantería, un gesto que no cambiaba el destino de ellas, pero impedía que sus almas fueran completamente consumidas. Para algunas, la resistencia comenzaba por la memoria. Memoria de casa, memoria de madre, memoria de una hermana que fue separada en el día de la captura, memoria de un campo que nunca más verían. Ellas repetían mentalmente palabras antiguas, como oraciones que apenas ellas conocían. A veces murmuraban nombres durante la madrugada, cuando el palacio dormía y el silencio parecía un manto espeso cubriendo todo. No era permitido hablar, pero susurrar para la oscuridad no era algo que los guardias conseguían oír. Y en aquel susurro, pequeños fragmentos del pasado resistían. Otras encontraban fuerza en lazos creados dentro del propio palacio, amistades que nunca eran declaradas, apoyo mutuo que nunca era visto, solidaridad construida en silencio. Una sirvienta más vieja que dejaba, de propósito, un pedazo de pan de más para una recién llegada. Una joven que dividía agua durante las breves pausas. Otra que ajustaba discretamente el velo o el manto de su compañera antes de entrar en la presencia de un oficial para que pareciera más compuesta. No por vanidad, sino porque pequeñas apariencias evitaban puniciones.
Y así, sin palabras, nacía una red invisible que las protegía como podía. Había también aquellas que usaban símbolos internos para no perderse. Algunas hacían pequeños trazos con las uñas en la madera de los corredores, marcas tan discretas que parecían arañazos del tiempo. Otras escondían semillas secas, hilos de tejido o fragmentos de cerámica, objetos que no tenían valor alguno para el imperio, pero que para ellas eran recordatorios de que aún había algo propio en sus vidas. La resistencia no estaba en el cuerpo, estaba en la mente. Y la mente, cuando entrenada por el sufrimiento, aprendía a defenderse incluso en espacios donde no había nada físico para sujetar. En los alojamientos, donde dormían en plataformas estrechas de madera, algunas mujeres respiraban juntas antes de dormir. Un hábito simple, automático, pero que creaba un ritmo, una sincronía, una sensación de comunidad que el imperio jamás podría quebrar. Era como si, por algunos segundos, el peso de la opresión disminuyera, sustituido por una calma frágil, pero necesaria. Pero tal vez la forma más poderosa de resistencia fuera la observación. Las mujeres que sobrevivían por más tiempo eran aquellas que aprendían a estudiar el palacio, el ritmo de los guardias, las pausas de los supervisores, los momentos de sombra en los corredores, los sonidos que anunciaban cambios de turno, el modo como algunos oficiales se movían. Nada de eso para huir, la fuga era imposible, sino para vivir con la menor cantidad de sufrimiento posible. Era la inteligencia silenciosa de quien ya entendió que la sobrevivencia absoluta dependía de anticipar el movimiento del imperio antes de que él aconteciera. Y había un último tipo de resistencia, el más profundo y el más difícil de percibir: la recusa en odiar a sí mismas. El imperio asirio era tan poderoso no porque esclavizaba cuerpos, sino porque intentaba esclavizar mentes. Intentaba hacer que las prisioneras creyeran que eran inútiles, descartables, sustituibles. Pero algunas, incluso después de todo, incluso después del corte del destino, se rehusaban a cargar esa mentira dentro de sí. No era rebeldía, no era esperanza ingenua. Era apenas la voluntad de no permitir que el imperio decidiera quiénes eran ellas por completo. Era una resistencia íntima, casi secreta, casi invisible, pero era resistencia, y para muchas era lo que mantenía el corazón latiendo. Para entender completamente el destino de aquellas mujeres, no basta saber lo que ellas vivieron dentro de Asiria. Es preciso mirar para lo que vino después. Porque cuando los siglos pasaron y los imperios se derrumbaron, casi todo lo que podría contar su historia desapareció. No desapareció naturalmente, no se perdió por descuido. Fue apagado, fue silenciado, fue empujado para la oscuridad por manos que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y es en esa parte que la verdad se torna aún más inquietante, porque lo que no sobrevivió dice tanto como lo que sobrevivió. La transición de la vida cotidiana de ellas para el olvido histórico no aconteció por acaso. Cuando arqueólogos modernos comenzaron a excavar antiguas ciudades asirias, Nínive, Asur, Calú, encontraron millares de registros, tablas administrativas, inscripciones celebratorias, listas de reyes, descripciones de batallas, decretos sobre agricultura, impuestos, construcción de templos y palacios. Todo documentado con meticulosidad casi obsesiva. El imperio hacía cuestión de registrar cada victoria, cada conquista, cada expansión territorial. Y no obstante, sobre las mujeres capturadas, casi nada. Ese silencio no era un accidente arqueológico, era política de Estado. Los asirios eran maestros en el arte de la propaganda. Las paredes de los palacios eran cubiertas con relieves gigantescos, mostrando soldados triunfantes, enemigos derrotados, ciudades incendiadas, columnas de prisioneros marchando con las manos amarradas. Esos murales eran tan detallados
que aún hoy es posible ver expresiones en los rostros, dobladuras de ropas, marcas de heridas, pero en las escenas donde aparecen mujeres, algo extraño acontece. Los detalles desaparecen, los rostros son simplificados, los ojos son meras cavidades, el cuerpo no tiene contorno definido. Ellas aparecen apenas como sombras, como figuras marginales, como elementos simbólicos, nunca como personas reales. Algunos investigadores creen que eso no fue falta de habilidad artística, sino una elección deliberada. Registrar con claridad los rostros de las mujeres capturadas sería dar humanidad a ellas, y dar humanidad a ellas sería reconocer que el imperio estaba destruyendo vidas, no apenas conquistando territorios. La propaganda asiria precisaba mostrar fuerza, no compasión, control, no dolor, gloria, no trauma. Las mujeres capturadas eran parte de la victoria, pero una parte de la cual el imperio no quería recordarse. Y entonces surgen las lagunas. Existen tablas administrativas que listan cantidades de prisioneros, pero no especifican origen o destino. Existen murales enteros donde columnas de hombres aparecen con claridad, mientras las mujeres son bloques indistintos en la lateral. Existen cartas de gobernadores y generales que mencionan cargas humanas sin detallar quién exactamente hacía parte de ellas. Y más perturbador aún, existen grandes lagunas en los archivos donde debería haber descripciones completas de determinados reasentamientos. Es como si partes enteras de la documentación hubieran sido retiradas, quemadas o dispersas a lo largo de los siglos. Algunos arqueólogos encontraron tablas quebradas en patrones inusuales, no desgastadas por el tiempo, sino partidas de manera intencional, como si alguien hubiera presionado con fuerza una herramienta afilada contra el barro seco. Otros encontraron inscripciones raspadas, donde señales cuneiformes fueron apagadas línea por línea. Cuando vistas de cerca, esas raspaduras tienen profundidad uniforme, indicando que no fueron causadas por erosión natural, sino por manos humanas siguiendo una orden directa. En esos fragmentos hay siempre la misma pregunta silenciosa. ¿Qué estaban intentando esconder? Y la respuesta, a pesar de nunca aparecer explícitamente, comienza a dibujarse a través de los vacíos. Los asirios no querían registrar el sufrimiento femenino porque el sufrimiento femenino no era visto como parte de la historia. Era visto como subproducto, algo que no engrandecía el imperio, no glorificaba al rey, no servía a la narrativa de poder. Y todo lo que no servía a esa narrativa era apagado. Aún así, pequeños trazos sobrevivieron. Un fragmento de mural en Kalu muestra una mujer con un niño en el colo, siendo empujada por un soldado. El niño tiene el rostro esculpido, pero el de ella fue apagado. Una tabla de Asur menciona vivas llevadas al este, viva en el femenino. Un documento administrativo cita 3 remesas de mujeres para regiones remotas. Nombres no aparecen, historias no aparecen, rostros no aparecen, pero los vestigios, esos permanecen. Y son ellos que revelan lo que la historia oficial intentó esconder, que aquellas mujeres existieron, sufrieron, resistieron y desaparecieron dentro de un sistema que no quería testigos. Al final, el silencio no significa inexistencia, significa control, significa borramiento, significa miedo. Y cuando usted junta los fragmentos, las lagunas, las raspaduras, las tablas quebradas, los rostros apagados, percibe algo aún más profundo. El imperio no falló en registrar a las mujeres capturadas. Él escogió no registrarlas. Irónicamente, es esa elección que revela lo que realmente aconteció con ellas. Cuando usted mira para atrás, para todo lo que esas mujeres atravesaron, la captura, la separación, la caminata interminable, el juicio en Nínive, la servidumbre silenciosa, el borramiento histórico,
percibe que la guerra asiria no destruyó apenas ciudades, destruyó memorias, no quemó apenas murallas, quemó historias, no apagó apenas enemigos, apagó vidas. Y la pregunta más perturbadora no es por qué eso aconteció, sino por qué nadie contó esas historias con la misma intensidad con que celebraron las victorias del imperio. La transición entre la narrativa y el silencio final es inevitable, porque cuando las guerras terminan, todo lo que resta son las voces que consiguen atravesar los siglos, y las mujeres capturadas por los asirios no tuvieron voz, no tuvieron escribas, no tuvieron historias registradas, no tuvieron el derecho de existir más allá de las lagunas. Fueron empujadas para dentro de un imperio tan vasto que el propio tiempo pareció tragarlas, y aún así su sufrimiento persiste, no en los registros, sino en los espacios vacíos entre ellos. Cuando arqueólogos modernos desenterraron relieves quebrados y tablas rajadas, encontraron fragmentos que no fueron apagados por completo. Esos fragmentos no muestran nombres, pero muestran miedo. No muestran rostros completos, pero muestran manos erguidas. No muestran historias detalladas, pero muestran trayectorias interrumpidas. Es en esos vestigios, en esos trazos imperfectos que sobrevivieron por accidente, que podemos sentir el eco de lo que fue perdido. Y es en ese punto que la narrativa se encuentra con algo mucho mayor, la comprensión de que el peor tipo de destrucción no es la física, es la destrucción de la memoria. Porque cuando una mujer muere en guerra, su vida termina. Pero cuando su historia es apagada, ella muere 2 veces. Las mujeres capturadas por los asirios no tuvieron monumentos construidos para recordarlas. No tuvieron poemas escritos en su homenaje. No tuvieron descendientes que pudieran contar lo que vivieron. La mayoría de ellas desapareció sin dejar siquiera un trazo en el papel. Y es exactamente por eso que su destino es tan cruel, porque la crueldad no terminó en el cuerpo, continuó en la historia. Usted percibe eso cuando imagina la ciudad silenciosa después de la conquista, la marcha interminable bajo el sol, el palacio que vigilaba todo, las manufacturas que consumían cada aliento, los asentamientos distantes donde nadie jamás volvía. Ninguno de esos lugares fue registrado con detalles, pero la ausencia de ellos es tan reveladora como cualquier inscripción. Lo que falta en las tablas, falta porque alguien decidió que debería faltar. Y es esa decisión que transforma el silencio en prueba. Al final, lo que sobrevive no es lo que el imperio quiso preservar, es lo que el imperio intentó destruir. Las sombras en los relieves, los rostros raspados, los símbolos apagados, todo eso compone una narrativa que nunca fue escrita, pero que existe en las grietas, en las marcas, en los vacíos. Y al juntar esos fragmentos, usted entiende que la historia real no está en lo que los asirios dejaron para exaltar, está en lo que dejaron para esconder. Y tal vez sea por eso que esas mujeres, incluso después de 3 milenios, aún nos tocan con tanta fuerza, porque lo que fue escondido por las manos del imperio está siendo recuperado por la memoria humana, no perfecta, no completa, pero suficiente para recordar que ellas existieron, y que sufrieron, y que merecen ser recordadas. La guerra asiria acabó, las ciudades cayeron, los imperios desaparecieron, pero el silencio de ellas continúa aquí, esperando a alguien que tenga coraje de escucharlo. Si este silencio te tocó, continúa con nosotros. Hay otras historias que el tiempo intentó enterrar y que ahora merecen ser reveladas.